partido de esa organización religiosa, y eligieron al doctor Carlos Bernal, que era también miembro de una iglesia cristiana y que su convicción religiosa condicionaba mucho. O ateo, claro, es que tenemos derecho a saber qué piensan los magistrados, cuáles son sus convicciones. Entonces, en este caso, nadie, por ejemplo, y le voy a decir una cosa, Néstor, nosotros siempre, y con esto termino, caricaturizamos mucho la manera como en el Senado votan por estas personas, y siempre creemos que es el gobierno o no el gobierno. Mire, le voy a decir, los grupos religiosos que me dicen que están con el doctor Polo votan con una enorme seriedad. Ellos solo le preguntan a quienes son candidatos cuál es su postura en relación con la libertad religiosa, y han encontrado en este caso que ni el doctor Tovar ni la doctora Dangond, que son muy católicos, son garantía para los intereses de ellos, y entonces se decantaron por el candidato Polo. Por ejemplo, Polo. ¿Quiénes, Héctor? Los del MIRA, me estoy refiriendo, por ejemplo, a los senadores del MIRA y a los senadores de esas organizaciones religiosas. Pero ellos legítimo. No están preguntando, no estoy aplaudiendo que lo hayan hecho así. Ellos no están preguntando si son amigos o no del gobierno, sino que ellos, su interés es promover la libertad religiosa, la igualdad de cultos, que la Iglesia Católica tenga las mismas garantías que otras iglesias. Y eso es lo único que le preguntan a los candidatos, y por eso están votando por el magistrado Polo. Fíjese que usted me está dando la razón. Eso es parte de responsabilidad, y lo cuentan, y usted lo sabe, y no es motivo de nada, ni de pena, ni de controversia. Tienen unos intereses legítimos y votan por quien les parece legítimamente que mejor lo representa. Eso me parece que debería ser... Bueno, la para transparencia todos, es importantísima. No solo para unos. Señor Álvaro. Néstor, sin duda la transparencia es importantísima, pero yo creo que la más importante es la que plantea la senadora de la audiencia, porque el voto secreto, hay cosas en que es importante que el voto de bancada funcione, porque eso le da integridad ideológica y política a la democracia, pero hay temas donde está bien dejar que los congresistas voten a conciencia, sin presiones, porque las presiones, como decía Héctor, no son solo las del gobierno, de todo tipo. Por ejemplo, tengo entendido que en un partido una jefatura quiere imponer una línea y hay miembros de ese partido que quieren votar en otro. Pero el debate y la audiencia es tan importante porque permite, independientemente de quién salga elegido, que el país se forme una opinión. Por ejemplo, Kamala Harris saltó a la atención nacional y mundial en un debate a un magistrado. Ese magistrado resultó elegido, Kavanaugh, pero salió muy maltrecho y muy poco respetado. Por el contrario, la siguiente, no me acuerdo el nombre de la última magistrada que escogieron, conservadora, todo el mundo la menospreciaba y en las audiencias se hizo respetar y quedó bien posicionada, y el país se formó una idea. Y en esos debates se va a saber por qué vota la gente. Se va a hacer las preguntas de religión y de todo tipo, y dependiente de quién las haga y cómo las haga, se va a ver más o menos por dónde van las tendencias políticas. No hay duda que si llega a haber hoy debate, si llega a haber interlocución con los aspirantes Tovar, Polo y Claudia Dangond, seguramente sería supremamente útil. Son las 9:04 a.m, señora, perdón. No, y se le quita la pugnacidad a la elección y el velo que hay y la maledicencia. Yo sí creo que se subiría, insisto, el nivel de la elección. Pero yo no creo que cambie la votación. Es decir, yo creo claro, que yo estoy de acuerdo con el padre Linero. Yo creo que pragmático eso ya es. Eso va, ya eso está. Eso puede perfumar la elección, si quiere que usted dice, claro, eterno, le mete un poquito de lavanda a la elección, pero eso está jugado. Claro. Eso, usted puede decir lo que sea, pues tiene que decir alguien una barbaridad o aparecer un genio del derecho constitucional para modificar un voto, pero yo creo que eso está marcado. Pero está 50-50, no está tan jugado. Si hay un voto... Sí, pero faltan tres. Faltan tres para por allá. eso. Y si los blancos. Uno de esos tres, claro, es en cuyas manos Aurelio puede tomar la decisión. Es que es en estos momentos de votación apretada cuando esos votos, padre, se valorizan. Permítame dudarlo. Yo estoy de acuerdo con Aurelio y con el padre que eso está jugado y que seguramente una audiencia no cambia, ni ahora ni antes. Pero yo creo... Pero quien votó en blanco, por ejemplo, que sabe que su voto hoy es decisivo, escuchando a los candidatos... Pero es que mire, Néstor, puede moverse para cualquier lado. A hacer una infidencia. Yo hablé ayer con varios senadores y
por ejemplo, pues no le voy a dar el nombre de con quienes hablé, pero con uno de ellos hablé respecto de qué pensaban los candidatos respecto del proceso de paz y de la manera como se incorporó el acuerdo de paz al orden jurídico colombiano. Y esa persona con la que yo hablaba no sabía que la doctora Claudia Dangond tenía una opinión distinta a la que el senador con el que yo estaba hablando tenía. Y se sorprendió mucho y dijo, ven, no puede ser. Claro, votó por ella. Y no puede ser. Y le dije, claro, fue una posición pública de la doctora Dangond. Hay escritos en el periódico El Tiempo de columnas de ella en relación con cuál era el valor jurídico que le daba el acuerdo de las FARC y a la votación del no, etcétera. Es increíble que eso pase, y estoy hablando pues de personas serias que ejercen su función de manera seria. El hecho de que no haya una audiencia en el Congreso para que los senadores sí, es muy serio, pero mire, es que no votó por alguien la posibilidad sin hacerle una mínima investigación, no me parece muy serio. No sé si votó en blanco, pero le digo, mire, el hecho de que no haya una audiencia, ¿Su amigo es uno de los firmantes de la carta de esta mañana? No, yo tengo muchos amigos en el Congreso. Los 3 que firmaron son amigos míos, claro. Pero yo tengo muchos amigos, usted sabe, en el Congreso. Pero cuando yo digo Néstor, que le hace bien al proceso, es a la elección como tal. No necesariamente que vaya a inclinar la balanza hacia un lado o hacia el otro. Porque es difícil que alguien cambie el voto, y más si va a ser una cosa pública. Pero lo que sí creo es que le quita primero esa opacidad y ese sentido de que aquí alguien está haciendo trampa, le hace mucho daño a la elección, pero a la reputación del Congreso también. Creo que le hace mucho bien al Congreso como tal y a las futuras tomas de decisiones, que lo hagan de una manera transparente e informada. Pero la fórmula es... Creo que todo esto lo vamos a saber hoy mismo, a ver quién gana, Néstor, y a ver cómo se decanta el debate. La fórmula para lograr esa transparencia es con la audiencia, como lo mencionaba la senadora Angélica Lozano, que conozca a la gente las posturas de los distintos aspirantes a magistrado, y no sea básicamente un referendo de estoy contra Petro, entonces voto por uno, o estoy con Petro, voto por el otro. Lo que sí es cierto es que el voto secreto debe seguir siendo secreto. Esto no se resuelve haciendo público el voto. Y la prueba de eso es que si cuando usted ve las encuestas, por ejemplo, de satisfacción de un cliente, las encuestas de a usted cómo le parece, por ejemplo, su jefe, cómo se está comportando su jefe, pues esas encuestas se diligencian de manera anónima para que la gente diga la verdad. Porque lamentablemente cuando hay presión de grupo, cuando hay presión social, la gente dice lo que los otros quieren escuchar, no lo que piensa. Entonces, proteger el voto secreto es proteger la revelación sincera de las preferencias de las personas. A algún congresista con un vendedor, con un comprador de frunas en la esquina. Si esa es su comparación, Luis Ernesto, la comparación claramente no es esta, Néstor. Es en todos los mecanismos donde se busca que las personas revelen, quiere saber por una razón sus diferente. Preferencias. El congresista tiene una responsabilidad política, claro, que le impone unas transparencias. Pero justamente como tiene una responsabilidad política, lo que debemos pedirle a este senador es que revele lo que él realmente prefiere. No lo que la gente y la tribuna quiere escuchar, lo que aquí Néstor Morales o los colegas quieren escuchar, sino lo que son sus profundas convicciones. Yo quisiera y eso saber se revela es con un voto secreto. ¿Cómo está votando? Es que yo voté por él, entonces yo quisiera saber si realmente está alineado con por lo que yo lo elegí o no. Por eso tiene sentido lo que dice del voto público. Yo también, pero pues hay libertad para guardar. Hoy en día los congresistas no están efectivamente obligados ni a revelar ni a acatar su voto. Son las 9 de la mañana, 9 minutos. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Murió al amanecer de este martes la niña de 5 años que fue víctima de este aterrador caso de violencia en un conjunto cerrado de apartamentos del municipio de Jamundí, sur del Valle del Cauca. La pequeña fue lanzada desde el tercer piso de uno de los edificios de apartamentos de este conjunto residencial por su propio padre cuando aparentemente sostenía una discusión con su esposa, la madre de la menor de edad. Según los vecinos del conjunto residencial Torres de Alamadina, la pequeña fue arrojada por el balcón. La policía capturó a la
al agresor. La comunidad, al enterarse del hecho, enfurecida, intentó hacer justicia por mano propia, intentó linchar a este sujeto y luego atacó a piedra la patrulla en la que fue evacuado del lugar. A la mamá y a las dos niñas. La niña llegó con varias costillas rotas, con múltiples lesiones muy graves a una clínica del sur de Cali, en donde finalmente falleció esta mañana. El padre de la menor está en una clínica también por los golpes que recibió de parte de sus vecinos. Está custodiado por la policía, será puesto a disposición de la fiscalía y tendrá que responder por el homicidio de su propia hija, Néstor. Después de casi 2 meses de radicada la segunda reforma a la salud del gobierno, la del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, la Comisión Séptima de la Cámara lo aprobó en primer debate, es decir, el primer paso en ese camino que tiene para llegar a las plenarias. Esta reforma radicada le pone fin a las EPS y ahora van a ser gestoras de salud, pero también le otorga facultades a la ADRES, que sería la superempresa de la salud, y propone la creación de un Consejo Nacional de Salud, que es el grueso de la idea del gobierno de cambiar el modelo preventivo de salud. Originalmente el texto, la reforma del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, tenía 58 artículos. Al final se aprobaron todos e incluso 6 más que se fueron colgando en el camino de la discusión en medio de críticas de quienes se han opuesto a la reforma desde la idea original de la exministra Carolina Corcho, porque poco ha cambiado. Se mantiene la idea de acabar las EPS, de crear los CAPS, Centros de Atención Primario, y de darle superfacultades a la ADRES. Los cafeteros, 552.000 cafeteros vuelven a convertirse en los grandes superhéroes de la economía colombiana, con un crecimiento en los cultivos de café del 33% en el tercer trimestre de este año, recordando viejas épocas de gloria. 9:12 minutos, atención, Ricardo, el presidente Gustavo Petro desde Brasil esta mañana está confirmando su primicia. Amelia Pérez, escribe el presidente Petro con una fotografía. Esta es la foto de ella, ¿verdad, la doctora Amelia? Sí, señor, es la foto del mensaje que pusimos en Blue Radio, Amelia Pérez, la noticia antes que el presidente de la República. A quien interné para ser fiscal, tuvo que lavar baños, dice el presidente Petro, en su exilio, que se produjo por investigar el paramilitarismo desde la Fiscalía y fue perseguida por ello. Será la directora de la Sociedad de Activos Especiales SAE. Mi orden, entregar todos los bienes que fueron de la mafia al pueblo. Ahí está la noticia. Fin del comunicado. Confirmado. Después de haber revelado la primicia, Néstor, además nos dicen que hoy será publicada la hoja de vida de la doctora Amelia Pérez Parra en la página de la Presidencia para comentarios, y en las próximas semanas tomará posesión frente a una entidad que es muy importante, muy difícil, Néstor, porque se trata de la batalla jurídica contra muchos intereses de familias y de mafiosos y de delincuentes, que son los que están involucrados muchas veces, la mayoría de veces, en ese tipo de actividades. Los bienes de la mafia, de los productos de ilícitos, son los que administra la SAE, que es la antigua Dirección Nacional de Estupefacientes. La vieja, la corrupta Dirección de Estupefacientes. 9:14 minutos, a propósito del presidente Petro, está hablando en Río de Janeiro de Venezuela. Segundo día de la cumbre del G20, el presidente dice que está descartada la idea de un frente común sobre la política del vecino país. Traducción: no hay unidad alrededor de si Maduro se debe quedar o se debe ir. Desde Río de Janeiro, Caterina Ávila. Buenos días, Néstor. 11:14 aquí en Río de Janeiro, Brasil, a donde llegó el presidente para participar de la cumbre G20. Precisamente en una entrevista con el medio local O Globo, el mandatario se refirió a las elecciones de Venezuela y las calificó como un error. También reconoció que la iniciativa de construir una postura en bloque con países como Brasil y México perdió acogida y que en este momento pues ya no sería viable. Escuchemos. Yo creo que un frente común sobre Venezuela, cualquiera que sea la política, ya no va a existir. Creo que fue un error las elecciones miradas después. Yo fui partidario de que se hicieran. Pero no hay un voto libre si hay un bloqueo. Igual que se critican las elecciones desde el punto de vista del comportamiento del gobierno venezolano, oscuro, no generó una claridad sobre lo que ellos afirman, que ganaron las elecciones. Y dejó ese mapa oscuro
al no mostrar las actas. La exigencia de un cambio radical del gobierno en este momento no es realista. Y es que, Néstor, aunque se pensaba que en esta cumbre pues sería un espacio para hablar, entre otras cosas, de Venezuela, según los funcionarios no se ha tocado este tema, ni siquiera en la reunión que hubo ayer entre el bloque de países progresistas con Chile, Brasil, México y Colombia. Por otra parte, en esa misma entrevista el mandatario también se refirió a su homólogo argentino Javier Milei, a quien llamó fascista una vez más. Las extremas derechas, llámenle, yo le llamo fascismos de nuevo tipo. ¿Milei es fascista para usted? Son fascismos de nuevo tipo. El fascismo italiano o alemán o español de mediados del siglo XX no era librecambista, no era de libre mercado, era proteccionista. Milei es de libre mercado. Cabe mencionar que este pronunciamiento del presidente Petro iría en contra de ese acuerdo de no agresión que habían pactado los cancilleres de Argentina y Colombia luego de que casi se rompieran las relaciones por el intercambio de insultos entre ambos mandatarios. Gracias, Catherine. 9 de la mañana, 16 minutos. Al presidente Petro le parece fascista todo el que no piense como él, y de Venezuela, que dice fue un error permitir las elecciones, no dice nada. Me da la impresión de que ya Maduro se quedó. Maduro, a propósito, que está diciendo que la liberación de presos políticos en Venezuela fue decisión del gobierno, confirmando la poca separación de poderes allí en Caracas. Santiago Martínez. Sí, Néstor, buen día. Mira, el día de hoy van 143 presos políticos excarcelados, lo que representa menos del 10% del total, pues según varias ONGs pasan de 1.800 los detenidos, casi todos luego del 28 de julio, cuando se protestó contra el resultado de esa elección presidencial de ese día 28 de julio que le dio la victoria a Nicolás Maduro. Y justamente fue él, Maduro, quien descartó que esas liberaciones hayan sido consecuencia de algún tipo de negociación con la oposición, a la que calificó, por supuesto, de fascistas, tal y como hace el presidente Gustavo Petro, y específicamente, pues negó que ahora o en un futuro haya negociaciones con María Corina Machado. De hecho, insistió que él, el fiscal Tarek William Saab y la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, es decir, Fiscalía, Tribunal y Presidencia en este caso, se reunieron y acordaron esas medidas, agregando que es todo parte de lo que llaman búsqueda de la justicia y que hay que confiar en el Poder Judicial. Eso sí, no dejó pasar que el hecho de que en Estados Unidos hay un cambio político en enero pueda cambiar un poco todo el panorama. Escuchemos. No hay negociación de ningún tipo, ni con el fascismo ni con la fascista. No hay ni habrá. Con la fascista ni el fascismo. Punto. Llegará su momento en que habrá diálogo. No estoy apurado. Dejemos que en el norte suceda lo que va a suceder. La feliz liberación de este grupo de venezolanos y venezolanas fue una iniciativa conjunta entre el fiscal general, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia y mi persona. Detallar que de las 143 liberaciones de presos políticos ocurridas desde el pasado sábado hasta ayer lunes, Néstor, solamente 10 son menores de edad, es decir, aún quedan 59 jóvenes detenidos y 133 fueron adultos, 5 mujeres y 128 hombres, es decir, aún quedan más de 1.600 presos políticos, más de 1.600, repito la cifra, eso a pesar de que el mismo fiscal Tarek William Saab aseguraba hace unos días que habían sido otorgadas y ejecutadas 225 medidas de libertad, aunque ese número igual es menos del 20% de los presos políticos en las cárceles venezolanas. Néstor. Un millón. Un millón. Un millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. El presidente de la ANDI, Bruce McMaster, se pronunció sobre el crecimiento económico para el tercer trimestre de este año, en el que uno de los sectores que más creció fue el de agricultura. Yo diría que el crecimiento del sector agrícola sin duda sí es una muy buena noticia.
ustedes lo acaban de mencionar, crece por las 3 razones. Crece porque efectivamente la tasa de cambio impulsa, porque el precio internacional impulsa, y crece también porque la cosecha es grande. Esta cosecha es probablemente la más grande de los últimos años, lo cual, por cierto, habla bien de la Federación de Cafeteros, y se lo digo porque hubo muchas preguntas sobre el papel de la Federación de Cafeteros, y yo creo que realmente han cumplido un papel destacado que yo quiero resaltar. Luego, lo que sí no es una buena noticia es que Colombia haya caído el 7.1 en minería y hidrocarburos, porque además, entre otras cosas, el Estado colombiano, el gobierno nacional central y los gobiernos departamentales dependen en una muy buena parte de los ingresos que se generan en ese sector. Es decir, parte del problema fiscal que tiene en este momento la nación se debe justamente a que haya habido una caída como la que se está presentando hoy en día. Siga la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. El presidente Petro en la cumbre del G20 en Brasil. En su intervención de ayer habló de cambio climático, transición energética, de la guerra entre Rusia y Ucrania. Se reunió con los presidentes Lula de Brasil, Boric de Chile, Claudia Sheinbaum de México, para proponer un bloque progresista en América Latina. Los 4, es cierto, son de izquierda, pero con miradas muy diferentes. Ni Lula está acabando con el petróleo en Brasil, ni Boric está apoyando a Nicolás Maduro de Venezuela, así que son diferentes clases de izquierda a quienes intenta juntar el presidente Gustavo Petro. No aparece ni el video ni el senador que depositó 2 votos en la controvertida y accidentada sesión parlamentaria de ayer, en donde se intentaba elegir nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Fue una votación inédita por 2 razones. Porque hubo un empate a 50 votos entre Claudia Dangond, que es la candidata de la oposición, y el otro, el candidato del gobierno, que es Miguel Efraín Polo, el candidato defendido por el propio presidente Petro, que estuvo llamando él personalmente a congresistas intentando conseguir voto por voto. Pero también es inédita porque eran 102 senadores y aparecieron 103 votos. Por eso el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, tuvo que levantar la sesión intentando descifrar qué era lo que había pasado, volver a hacer tarjetones, revisar la votación y detectar en dónde estuvo el intento de fraude o el problema. Hay 2 teorías esta mañana. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. Acaba de morir en Cali el padre de la niña de 5 años. Murió ella, la lanzó desde un 5º piso en Jamundí, y a él lo lincharon los vecinos, linchamiento que le acaba de provocar su muerte. Así que para todos una tragedia. Desde Cali, Hugo Mario Palomar. Néstor, murió hace algunos instantes el hombre que asesinó a su hija de tan solo 5 años lanzándola desde el 3er piso de un edificio de apartamentos ubicado en zona urbana del municipio de Jamundí, sur del Valle del Cauca. Esto sucedió en medio de una discusión con su pareja, como lo reportamos a primera hora. El hombre fue golpeado violentamente por la comunidad, por sus propios vecinos. Después de este hecho fue linchado. La policía llegó al sitio, lo condujo en una patrulla hasta una estación y luego hasta una clínica, pero esta mañana la clínica reporta la muerte de este hombre. Su identidad aún no ha sido revelada. Tenía antecedentes por violencia intrafamiliar, por trastornos mentales, de acuerdo a lo que ha dicho la policía, y también tenía antecedentes por consumo de estupefacientes. Esto dijo el subcomandante de la Policía Metropolitana de Cali sobre el deceso, sobre la muerte de este hombre, el asesino de su propia hija de 5 años. Sobre la medianoche, el agresor también fue trasladado a la clínica porque había sido muy golpeado por la comunidad, también falleció, y pues hacemos un llamado a la comunidad para que no tome justicia por mano propia ante estos hechos. Son lamentables, que son repudiables, pero que demos en manos de las autoridades la investigación y el poner en manos de la justicia a las personas que cometan estos delitos, pero por favor no realizar.
Eran dos niñas, realmente las hijas de esta pareja, Néstor. Una de ellas la que lanzó por el tercer piso de su apartamento, otra también la intentó lanzar, pero los vecinos lo impidieron. Esta mañana se confirma primero la muerte de la menor de 5 años y ahora la muerte del agresor, de su propia hija, de este hombre de 38 años, de acuerdo a lo que han dicho las autoridades, Néstor. ¿Y cuál es la hipótesis de por qué lanza la niña del tercer piso en el edificio, Hugo Mario? No, las autoridades, Néstor, se han limitado a decir que era una discusión familiar, una discusión de pareja, y en medio de esa discusión este hombre decidió lanzar a su niña de 5 años por el balcón del apartamento ubicado en un tercer piso de este conjunto residencial. El hombre, eso sí aclara la policía, tenía antecedentes por consumo de drogas y tenía antecedentes por trastornos de tipo psiquiátrico, es lo que han dicho las autoridades. No, tiene que ser miserable. Tiene que estar enfermo, tiene que no ser dueño de sí, no ser consciente, porque Néstor, ¿quién hace eso, Néstor? O sea, eso no lo hace un ser humano en conciencia. Un miserable, que los hay muchos, padre. Lo que pasa es que el beneficio de que está loco, me parece que es una manera de ser condescendiente con una conducta de Se estas. parece el caso, 926 al hombre que mató hace apenas unas semanas aquí en Bogotá a sus hijos, también de 4 y 7 años, por una venganza contra quien era su pareja sentimental. 9:26 minutos. Está en desarrollo esta mañana en Francia el juicio a la mujer, se llama Giselle Pelicot. Esta es a la que violaba a su marido, que la violó él e invitaba a sus amigos a que participaran de la violación, ella en estado de inconsciencia, y está hablando esta mañana, lo define bien diciendo que este es el juicio de la cobardía. Desde Europa, Silvia Carrasco. Sí, Néstor, han sido 48 sesiones de tribunal a lo largo de 81 días. Esta era la última sesión, la última audiencia, y es donde ella, Giselle Pelicot, ha tomado la palabra. Es su última declaración en ese juicio a esos 51 hombres que la violaron en una violación colectiva que organizaba su propio marido, que la drogaba hasta la inconsciencia. Ella ha dicho que en su mensaje, ella quiere enviar un mensaje al mundo, dice que quiere que cambie la actitud hacia la violación. Ella pudo haber optado por el anonimato en ese juicio, pero escogió dar la cara. Desde el principio se planteó que la vergüenza no debía caer sobre ella, sino sobre los violadores. Incluso se le ha preguntado por qué no se cambió el apellido, y ha respondido que tiene nietos que llevan ese apellido y que quiere que ellos no tengan vergüenza, sino orgullo de su abuela. Su ex marido, Dominique Pelicot, admitió durante este juicio haber drogado a la que era entonces su esposa durante casi una década, y que reclutaba a docenas de hombres para violarla en su casa cuando ella estaba inconsciente. Él se dedicaba a grabarlos. Así la policía identificó a 50 hombres. Eran más, se cree que eran en total más de 70, pero solo 50 pudieron ser identificados. Ella dice en el día de hoy, en esta declaración, que cree que fue violada hasta en 200 ocasiones. En ese periodo, en esos 10 años que duró este proceso en que él invitaba a hombres a violarla, él además la acompañaba a caminar, tomaban desayuno todos los días, incluso la acompañaba al ginecólogo porque ella se había contagiado de enfermedades venéreas sin saber cómo, o la acompañaba al neurólogo porque ella tenía lagunas de memoria producto de las drogas, y ella pensaba entonces que este marido que la acompañaba era un marido ideal. Al hombre se le descubrió porque la policía lo encontró grabando a mujeres con una cámara bajo las faldas en el supermercado. Fue cuando la policía quiso investigar qué era lo que había en sus ordenadores, y entonces encontraron esos videos. Sabes que en esos videos también se encontraron, en esos archivos también se encontraron fotografías de la hija de ambos semidesnuda, pero de eso no ha querido ella que se hable en el juicio. La señora Pelicot, que hoy tiene 72 años, dijo en su comparecencia que no cree que vaya a volver a sentirse en paz hasta el final de su vida. No sabe cuánto le queda de vida, pero dice que va a aprender a vivir con esto y que se va a reconstruir. Pero dice que siempre va a pensar que hubo 51 personas que la han profanado, que va a tener que vivir con ello el resto de su vida. Giselle Pelicot, Néstor, se ha convertido en heroína de muchísimas mujeres en Francia, pero en todo el mundo, donde se ha seguido
sido este juicio que ha conmocionado a todo el mundo, pero que ha conmocionado por la entereza de esta mujer que ha querido demostrar su cara. Ella no ha hablado nunca ha permitido ser entrevistada, y el juicio, aunque era público, no se permitían cámaras dentro del tribunal. Ahora hay que ver qué sentencia se le va a dar a estas personas, a estos hombres. Algunos de ellos reconocieron violación, otros dijeron que no, que ellos confiaron en la voz del hombre que los invitaba, que les decía que ella estaba dormida, pero que era, o le decían que ella era pudorosa y que por eso se hacía la dormida, lo que también demuestra la necesidad que en los actos sexuales no solamente sea válido el no, sino que además sea válido el sí, que la mujer tiene que dar su consentimiento para poder tener una relación sexual. La verdad es que en Francia se ha cambiado absolutamente la concepción de lo que es la violación y el consentimiento para tener relaciones sexuales a partir de este juicio. Ahora todo el mundo espera la sentencia. Lo más probable es que especialmente el esposo tenga una cadena perpetua hasta donde lo permite la legislación allí en Francia, pero que el resto de los hombres tenga por lo menos 20 años de cárcel, es lo que se ha dicho, Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Hoy en Mañanas Blue de 7 a 8 de la mañana, los senadores Paloma Valencia y Ariel Ávila hablaron de su teoría de lo que ocurrió ayer en la elección del nuevo magistrado, en la que solamente habían 102 congresistas, pero aparecieron 104 votos. Sigan toda esa información en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. La primera gran responsabilidad que tenemos los seres humanos es cuidarnos. El autocuidado es nuestra primera tarea. No te dediques a otra cosa si no estás bien, si no estás haciendo lo posible para que tu contexto sea de bienestar. Te cuidas físicamente, teniendo una vida llena de actividad, alimentándote bien, descansando. Te cuidas emocionalmente, aprendiendo a gestionar esos impulsos emocionales. Te cuidas espiritualmente, siendo capaz de trascender. Si tú no te cuidas, nadie te cuida. Y el autocuidado es la base para que tu proyecto de vida sea feliz, para que tu proyecto de vida sea realizado. Ánimo, tú puedes, tú sabes. En el Congreso, la Comisión Séptima estaba aprobando en primer debate la reforma a la salud, que no es muy nueva, básicamente es la misma que se hundió el año pasado en el Congreso, presentada ahora por diferente ministro. La que se hundió era de Carolina Corcho y ahora esta es del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo. Aprobaron acabar la CPS, darle superpoderes a la ADRE y crear las CAPS. Es el mismo corazón de esa reforma a la salud que ya se había hundido. Falta todavía el trámite en el Senado, en donde las cuentas son diferentes. La crisis económica en la legendaria Universidad de Antioquia ha provocado la reunión de sus directivos con el alcalde de Medellín, ha provocado una multitudinaria manifestación de los estudiantes, ha provocado mensajes vía Twitter del presidente Petro que les envía a esos estudiantes su solidaridad, dice él, en la lucha por la educación superior en Antioquia. La crisis de la Universidad de Antioquia, que la verdad, Camila, no es nueva. No, señor, pero que se está agravando producto de las decisiones, o mejor, de los problemas económicos de la universidad. Ya este año la deuda acumulada está llegando a 350.000 millones de pesos y el déficit con el que se va a terminar este año es de 130.000 millones de pesos. Esto ha provocado no solo esas marchas de los estudiantes en las calles de Medellín, también se han declarado en lo que ellos llaman, Néstor, asamblea permanente, que en la práctica es dejar de ir a clase. Es un paro porque están reunidos pidiendo que llegue la plata. Y aquí empezó ahora todos los actores involucrados a tirarse la pelota. El presidente Gustavo Petro pide que sea el gobierno de Medellín y el gobierno de Antioquia los que inviertan más plata. El gobernador y el alcalde esperan que sea el presidente, y en la mitad pues los estudiantes que están en asamblea permanente y que han citado a una nueva movilización para
para el próximo 21 de noviembre. Es una de las mejores universidades de Colombia, que es lo más dramático. Señor rector John Jairo Arboleda, rector, buenos días. Néstor, un saludo especial, buenos días a usted, a todo el equipo de trabajo de Blue Radio. Rector, ¿por qué es la crisis? Primero quisiera que usted le explicara, si es tan amable a los oyentes, en qué momento se volvió deficitaria, qué pasó para que la Universidad de Antioquia esté en el punto en el que se encuentra. Néstor, muchísimas gracias por la oportunidad del espacio. El asunto empezó en 1992, celebramos para ese entonces, digamos, la autonomía universitaria, los recursos de base presupuestal que de alguna manera ya salían al paso a tener que estar haciendo lobby cada año para que el Congreso, el Gobierno Nacional transfiriera los recursos a las universidades públicas. Le dio, digamos, la mayoría de edad, pero la fórmula se quedó corta, porque en esa época, en 1992, pues el Estado dijo, a través del artículo de la Ley 30, el artículo 86, que los recursos de financiamiento para las universidades del orden departamental iban a recibir recursos del orden nacional y departamental. Así es que dijo, la base presupuestal que usted tiene este año, la plata que le dieron en 1991, va a ser la base presupuestal para el próximo año, sumándole el IPC. En otras palabras, los recursos que eran suficientes para ese entonces son insuficientes para 32 años después, y la universidad que se financió con esa ley en 1992 es una universidad muy distinta en términos generales a la que tenemos en el día de hoy. Así es que desde ese mismo momento las universidades hemos tenido unos costes de funcionamiento muy por encima del IPC, y eso no ha sido ajustado en términos de ley, y eso es lo que estamos tratando de hacer desde hace años, de que se ajuste el artículo 86 que habla del presupuesto de las universidades públicas del país. Claro, rector, como este es un asunto de plata y lo que se necesita es que llegue la plata a la Universidad de Antioquia hoy, en este escenario que tiene a todos los estudiantes en la calle, en la asamblea permanente, ¿quién la debe poner? La tiene que poner el Estado. En nuestra condición de universidad del orden departamental, es el Estado del orden nacional, el gobierno nacional transfiere lo que en 1992 era el 90% de los gastos de funcionamiento, sumado a los recursos de el otro parte del Estado, que es la gobernación de Antioquia, y la universidad se encargaba entonces de generar un 10%. Pero rector, perdóneme aquí que lo interrumpa, dice el gobernador Andrés Julián Rendón que el problema no es del departamento, que hace falta que el gobierno nacional pague, por ejemplo, el compromiso de matrícula cero. Usted sabe que hay muchos de los estudiantes de la Universidad de Antioquia que por fortuna se benefician de eso, de la matrícula cero. ¿Eso es cierto? ¿Hace falta plata desde el gobierno nacional? La verdad es que el 93% de los 38.000 estudiantes son de estrato 1, 2 y 3, no solamente Medellín, sino en toda Antioquia. También es cierto que el gobierno nacional y el gobierno departamental han venido aportando los recursos que están establecidos en la ley, ajustados al IPC. Pero también es cierto que esos recursos son insuficientes, y eso es lo que estamos reclamando, que se modifique la ley 30, que establezca un índice de costos de educación superior más ajustados a los costos reales, y hay muchos ejemplos que demuestran el por qué estamos tan desfasados en términos presupuestales y por qué es tan urgente la reforma de la Ley 30. ¿Qué tendría que tener ese índice de costos, rector? Mire, tiene que tener asuntos tan importantes. Es que las universidades colombianas en general, en 1992 eran universidades transmisoras de conocimiento. Ahora hay universidades, tenemos universidades no solamente que transmiten conocimiento, sino que generan conocimiento, y eso tiene unos costos muchísimo más altos, pero unos enormes beneficios para la sociedad colombiana. La otra es que en esa época los estudiantes de la Universidad de Antioquia, le puedo dar con cifras exactas, eran 17.000 estudiantes, ahora somos 38.000, no existía regionalización. Todo el proceso de formación se hacía en Medellín, ahora estamos en las 9 subregiones del departamento. La investigación, como le decía, pues requiere profesores con título de doctorado. En esa época era menos del 10%, ahora somos el 65%. Y muchos de estos procesos, hay una ley, un decreto ley, que es el 1279, que está en una gran discusión, que estableció la forma de regular los salarios de los profesores. Eso no existía en 1992, esa ley, ese decreto es del año 2002, y ese decreto pone
unos énfasis importantes, no solamente en términos salariales, sino también en bonificaciones a producción académica y científica. Y nuestra universidad y otras universidades públicas del país somos muy fuertes en investigación, en publicaciones y aportes científicos, y eso no está considerado en los recursos que transfiere el gobierno nacional ni el gobierno departamental. Sí, rector, en la práctica ya los estudiantes están en una asamblea permanente, lo más parecido a un cese de clases o de actividades en la universidad. Si no llega la plata, este año se está terminando, ¿qué va a pasar con la Universidad de Antioquia? ¿Ha evaluado esos escenarios? Sí, claro, por supuesto. Esta, como usted bien dice, una asamblea permanente es un cese de actividades académicas que por supuesto obligan también a tomar decisiones desde el punto de vista administrativo. Nosotros tenemos en esta situación pues que estar muy vigilantes al gasto que ocasiona el desarrollo de los contratos de cátedra, que son una gran mayoría. Nosotros estamos ya haciendo con el Consejo Superior, que ha sido muy participativo y de mucho apoyo para nosotros. Ya tenemos un préstamo importante en la Universidad de Antioquia y algunas universidades del orden nacional públicas. Tenemos que prestar recursos para ajustar las necesidades que tenemos en términos de funcionamiento. Eso ya nos da una luz importante para finalizar este año y esperamos, con recursos que estamos pendientes de la transferencia de gratuidad, unos 9.000 millones de pesos que deben de venir del gobierno nacional a través del Ministerio de Educación, pues vamos a ajustar un cierre este año que nos permita cumplir con todas las obligaciones y no volver a demorar el pago de salario de nuestros profesores. Eso no sucedió sino una vez. ¿Cuántos profesores tienen ustedes en la Universidad de Antioquia, doctor Arboleda? Néstor, profesores vinculados son 1.666. ¿En cuántas sedes y subsedes? En las 14 sedes que tenemos, contando Medellín como una sola, nosotros tenemos 12 por fuera de Medellín, del Valle de la Aburrá, son 1.666, hay unos 580 profesores ocasionales, que estos reemplazan los profesores. Por ejemplo, yo soy profesor, estoy en el cargo administrativo. ¿Cuántos doctores tiene la Universidad de Antioquia? Un poco más de 1.300, Néstor. Sí, yo creo que es la Universidad de Antioquia la universidad pública en Colombia que más tiene doctores, ¿verdad? Sí, conjuntamente con la Universidad Nacional, la del Valle, la UIS, somos en ese rango. Primero la nacional tiene el doble de nuestros profesores, pero en términos porcentuales tenemos unas cifras muy cercanas en título de doctorado, y doctorado es el máximo título académico que otorga el mundo. Y es uno de los termómetros para medir las universidades en todo el mundo, y es lo que está en juego ahora que hablamos desafortunadamente de crisis. Ojalá encuentren una solución, señor rector Arboleda. Gracias por acompañarnos esta mañana. Néstor, a ustedes muchas gracias. Yo simplemente quiero resaltar el apoyo, la colaboración del gobierno nacional, departamental y municipal en este caso, pero necesitamos encontrar las fórmulas de salida que nos permitan tener un futuro financiero mejor. Estás escuchando Blue Radio. El presidente de la ANDI, Bruce McMaster, se pronunció sobre la comparación que hizo el presidente Gustavo Petro del crecimiento económico del tercer trimestre en nuestro país con la economía china. Creo, Néstor, que lo que él quiso decir en ese trino es que el crecimiento del sector agrícola de cerca del 10% es equivalente al crecimiento que ha tenido en algún momento la economía china. Yo creo que él se refería a eso, y es verdad, la economía china ha crecido a niveles del 10% en muchas ocasiones, y ese 10% de la agricultura, pues claro que hay que celebrarlo. Yo creo que él se refiere a eso, no creo que lo está comparando con el 2, pero bueno, eso pasa con las redacciones de los trinos que a veces permiten diferentes interpretaciones. Sigan toda esa información en bluradio.com. En Blue le ponemos cara a la radio. Los protagonistas del saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo llegaron a un preacuerdo con la Fiscalía. Es un mecanismo que permite el sistema penal de Colombia y que consiste en reconocer responsabilidad de delitos, devolver parte del dinero que se robaron y obtener rebajas de penas. En el caso de Olmedo López, que era el jefe de la banda criminal, pactó aceptar los delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación y pagar una condena de 7 años, un
1 mes y 12 días de cárcel y devolver 724 millones de pesos y pagar una multa de 3.000 salarios mínimos. Su segundo a bordo en la unidad era Sneider Pinilla. Por los mismos delitos va a pagar 6 años, 6 meses y 9 días de prisión y devolverá 618 millones de pesos. El otro que se confesará a cambio de la rebaja de pena es el pastuso Luis Eduardo López, el contratista al que le dieron la plata pública de donde salieron las coimas. Él negoció una condena de 6 años, 8 meses y 12 días de prisión y la declaración o la devolución de más de 7.000 millones de pesos. Esta hora la información deportiva con Bancolombia en Mañanas Blue. Hoy es día de eliminatorias, el último del año. Colombia se mide a Ecuador en el Metropolitano. Detalles de cara a este juego con Fabio Poveda. Fabito. Oiga, Richie, buenos días. Mire, primero el gran banderazo, el gran apoyo de la afición barranquillera anoche a la selección Colombia. La verdad fue fascinante, mucho público, muchos aficionados, por supuesto, apoyando a nuestra selección Colombia. Escuchen cómo se vivió eso ayer ahí en la puerta del Hotel Dan Carton. La verdad fue algo fascinante lo que vivimos ayer allí para apoyar a la selección Colombia. Y metiéndonos en el tema de fútbol ya. Primero empecemos por lo que dijo Néstor Lorenzo sobre James Rodríguez. ¿Está bien James para jugar o no está bien James? Esto dijo el técnico de la Selección Colombia. Bueno, con respecto a James, ha ido evolucionando favorablemente. Está mejor que el partido anterior. Y bueno, vamos a ver de hoy a mañana cómo sigue. Pues bien, ayer entrenó la Selección Colombia en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Es cierto que James Rodríguez trabajó a la par de sus compañeros sin ningún problema, pero ojo, sin excederse físicamente. Y un detalle, Richie, ustedes vieron que James Rodríguez en las imágenes aparecía con una licra larga. Y muchos nos preguntamos, ¿licra larga en el calor de Barranquilla? Pues bien, era un tema para prevenir por la molestia muscular que tiene James Rodríguez. James Rodríguez, según me cuentan, no está al 100% y lo más posible es que no sea de la partida hoy desde el arranque. Seguramente va a ingresar durante el partido, así que Juanfer Quintero seguiría siendo titular de la Selección Colombia. Y esa es la razón por la cual ayer entrenó con una licra especial larga que en el calor de Barranquilla no generalmente se pone. Otro que parece está con algunas molestias físicas es John Arias. Lo que nos cuentan es que después del partido salió, la exigencia fue fuerte en Montevideo y de pronto no le alcanza para el partido, entonces su reemplazo sería Mateo Zuribe. La formación que yo tengo, posible formación que yo tengo es la de Camilo Vargas en el arco, la defensa igual, Daniel Muñoz, John Hannes Lucumí, Davinson Sánchez y Johan Mojica, luego en el medio Richard Ríos, con Kevin Castaño que reemplazaría a el jugador Juan Camilo Portilla, estaría Mateo Zuribe en reemplazo de John Arias, después Juanfer Quintero, Luchito Díaz y el regreso de John Córdoba. Ante una selección ecuatoriana que viene de golear 4-0 a la selección de Bolivia, viene marcando bastantes goles, viene de marcar bastantes goles, es cierto, a Bolivia, pero le marcó bastantes goles esta selección de Sebastián Becachese. Por eso esto dijo Johan Mojica sobre la fortaleza defensiva que hay que tener. Hoy en día en las ligas donde competimos nosotros hay tipos de extremos como Plata, jugadores que van más al espacio, otros que van más al pie, unos que piden más el balón al pie, unos que juegan más tirando hacia adentro, otros que son totalmente extremos, entonces se está acostumbrado a competir a ese nivel y frente a cualquier... Muy bien, entonces hoy Richie muy temprano en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez y también muy pendiente de lo que será esta formación titular de Colombia para enfrentar a la selección de Ecuador. Colombia con la obligación de ganar luego de perder ante Uruguay en Montevideo. Gracias, Fabio. Hoy Colombia es tercera con 19 puntos, Ecuador quinta con 16. A propósito, con los ecuatorianos está Marcela Monsalve. Novedades de Ecuador que llegó en la noche a Colombia. Marce.
Richie, muy buenos días para todos. Así es, la selección Ecuador ya llegó al hotel de concentración anoche sobre las 9 de la noche. Los jugadores, el profesor Becasese con el equipo completo ya se instaló en Barranquilla en medio de muchas sonrisas porque la llegada estuvo cargada de emoción, de sentimiento. A la bajada del bus se encontraron con una marea de hinchas ecuatorianos, una fiesta ecuatoriana que armaron los aficionados para recibir a su equipo. Los jugadores respondieron a este llamado, se acercaron a firmar, a tomarse fotos con los hinchas y a recargarse para este partido. A la llegada del equipo, Pervis Estupiñán, el defensa del Brighton de la Premier League, nos habló de cómo llegó Ecuador y qué piensa del juego de Colombia. Nos encontramos bien, estamos muy motivados, muy contentos de llegar aquí ya y de haber llegado bien, gracias a Dios, y preparados para mañana. Yo creo que hemos jugado aquí, la última vez que jugamos lo hicimos bien, sacamos un buen empate y la verdad que nos sentimos muy bien. A esta hora la selección ecuatoriana está realizando trabajos de gimnasio dentro del hotel de concentración, luego también hará algunos en piscina y finalmente quedará lista para este partido que se vivirá desde las 6 de la tarde en el Estadio Metropolitano. Marcela Monsalve, Blue Radio. Gracias, Marcela, y nuestra transmisión comenzará a las 5 de la tarde. Colombia-Ecuador por Blue y la señal del Gol Caracol. Pero antes, desde las 2:30 en la tarde tendremos Bolivia-Paraguay. Juego en el Alto. Los guaraníes, bajo el mando del profe Alfaro, exponen su invicto de 5 partidos a más de 4.000 metros de altitud sobre el nivel del mar. Nosotros tenemos que hacer de cuenta que vamos a jugar un partido no de 90 minutos, que el esfuerzo que nosotros vamos a tener es como si nosotros jugaríamos un partido de 120 minutos. El esfuerzo de que lo vamos a hacer en 90 minutos, pero si tendríamos que jugar un partido con alargue. Sino que tenemos que jugar esos 120 minutos con un jugador menos, porque la altura es un jugador más. Paraguay es sexta con 16 puntos y Bolivia octava con 12. Pausa y seguimos la ruta de la eliminatoria sudamericana. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. También rumbo al Mundial jugarán a las 7 de la noche Argentina frente a Perú. Scaloni y su reflexión tras perder ante los paraguayos. De vez en cuando, no digo que venga bien para nada, porque no, pero de vez en cuando perder para ver cómo se encuentra el equipo está bueno y ver cómo afronta la situación ante la adversidad. Bueno, Argentina es líder con 22 puntos y Perú novena con solo 7. También a las 7 Chile recibirá a Venezuela. Gareca sigue haciendo cuentas con los chilenos. Simplemente, así se dieron los resultados. Yo tengo metas, todavía están dentro de mis metas, o sea que no doy nada por perdido. Sigo teniendo fe, sigo teniendo la misma convicción desde el primer momento que me hice cargo de Chile. Chile es colera de la eliminatoria, 6 puntos, Venezuela séptima con 12 en zona de repechaje. Y para el cierre, al terminar Colombia-Ecuador, tendremos Brasil-Uruguay. Así que ya lo saben, fútbol desde las 2:30 en la tarde, eliminatoria para vivir aquí en Blue y en el Gol Caracol. 9:52, los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Murió al amanecer de este martes la niña de 5 años que fue víctima de este aterrador caso de violencia en un conjunto cerrado de apartamentos del municipio de Jamundí, sur del Valle del Cauca. La pequeña fue lanzada desde el tercer piso de uno de los edificios de apartamentos de este conjunto residencial por su propio padre cuando aparentemente sostenía una discusión con su esposa, la madre de la menor de edad. Según los vecinos del conjunto residencial Torres de Alamadina, la pequeña fue arrojada por el balcón, la policía capturó al agresor. La comunidad, al enterarse del hecho, enfurecida, intentó hacer justicia por mano propia, intentó linchar a este sujeto y luego atacó a piedra la patrulla en la que fue evacuado del lugar. A la mamá y a las dos niñas. La niña llegó con varias costillas rotas, con múltiples lesiones muy graves a una clínica del sur de Cali, en donde finalmente falleció esta mañana. El padre de la menor está en una clínica también por los golpes que recibió de parte de sus vecinos. Está custodiado por la policía, será puesto a disposición de la fiscalía y tendrá que responder por el homicidio de su propia hija, Néstor.
Después de casi 2 meses de radicada la segunda reforma a la salud del gobierno, la del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, la Comisión Séptima de la Cámara lo aprobó en primer debate, es decir, el primer paso en ese camino que tiene para llegar a las plenarias. Esta reforma radicada le pone fin a las EPS y ahora van a ser gestoras de salud, pero también le otorga facultades a la ADRES, que sería la superempresa de la salud, y propone la creación de un Consejo Nacional de Salud, que es el grueso de la idea del gobierno de cambiar el modelo preventivo de salud. Originalmente el texto, la reforma del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, tenía 58 artículos. Al final se aprobaron todos e incluso 6 más que se fueron colgando en el camino de la discusión en medio de críticas de quienes se han opuesto a la reforma desde la idea original de la exministra Carolina Corcho, porque poco ha cambiado. Se mantiene la idea de acabar las EPS, de crear los CAPS, Centros de Atención Primario, y de darle superfacultades a la ADRES. Los cafeteros, 552.000 cafeteros vuelven a convertirse en los grandes superhéroes de la economía colombiana, con un crecimiento en los cultivos de café del 33% en el tercer trimestre de este año, recordando viejas épocas de gloria del siglo pasado y retomando el liderato dentro del crecimiento económico del país, un país que creció 2% entre julio y septiembre de este año, crecimiento flojo, por debajo de las expectativas, pero bueno, crecimiento al menos positivos y ya por 4 trimestres consecutivos, jalonado en más de la mitad por las actividades agrícolas, donde también están arroz, mango, frutas y aguacatejas, pero sobre todo jalonado gracias al café. En las mieles de los altos precios internacionales, con el grano a $2.79 la libra en la bolsa de Nueva York y elevando el precio de la carga en el país a $2.505.000 pesos. Si acaba de llegar a Blue Radio, esto es lo que está pasando y lo que se ha perdido. Alineación para el partido de esta tarde, Ricardo, de la Selección Colombia. Bueno, animémonos a estructurar un equipo con Camilo Vargas en el arco, que sería la posibilidad de mantener al golero titular indiscutiblemente. Sí, y el mejor, eso no hay dudas. Se ha tapado muy bien, la verdad. Daniel Muñoz. Eso no tiene ninguna discusión. Sí, señor. Por derecha, Muñoz. Por izquierda, Mojica. Tampoco tiene discusión. Los dos zagueros centrales. A mí me gustaría Arias, pero bueno. Davinson Sánchez y John Lucumí. ¿Arias en vez de Daniel Muñoz? No, en vez de sí, en vez de Muñoz. Pues que Arias es derecho, sí, va por la banda derecha. No, Daniel por Muñoz. Eso me dijo. Bueno. No lo sienta nadie. Richard Ríos. Ay, no, pero Mojica, Santiago Arias juega por un lado distinto al de Mojica. Claro, por eso. Y Mojica tuvo un desempeño excelente. Es un gran partido. Sobre todo vaya, mire el segundo jugada gol. El tercer gol fue donde mejor estuvo. Vaya, mire el segundo gol. ¿Quién mete el cabezazo al área? Vaya, mírelo. De acuerdo. Sí. Bueno, Richard Ríos. Lo podemos debatir más tardecito con un café. Richard Ríos, Kevin Castaño, todo pinta para que también esté Mateus Uribe, producto de las dolencias de John Arias. Y en la mitad de la cancha, Juanfer Quintero. ¿Confirmado Mateus Uribe, Ricardo? Es que lo de Arias lo están aguardando. Sabe que el partido en Uruguay dejó jugadores muy golpeados. Ríos, Arias. Fue un partido, rasparon los uruguayos, como se dice puntualmente, que dejó sus lesiones o sus heridas. Así que habrá que ver cómo evolucionan en las últimas horas. Recordemos que el partido es a las 6 de la tarde, apenas van a ser las 10 de la mañana en nuestro país. Pero sobre el papel, esta es una selección que se va rearmando producto de esas dificultades. Juanfer Quintero, lo dejamos en un gran interrogante para ser titular aún. Lucho Díaz y Fijazo, y en el frente de ataque podría ser John Córdoba para el arranque frente a los ecuatorianos. ¿Posibilidades de que James arranque cero? No cero, porque le repito, se están jugando las cartas, y Lorenzo no le ha dado muchas luces a Becachese del 11 titular que realmente va a utilizar. Bueno, lo sabremos una hora antes, a las 5 en el Metropolitano, para saber si Colombia tiene revolución en su nómina o se mantiene puntualmente la base que enfrentó a Uruguay en Montevideo. ¿Con quién juega Perú hoy? ¿Con quién juega Perú hoy? Hoy juega contra Argentina.
¿Nos conviene? Pues, no, es decir, Perú está en el fondo de la tabla, es muy complicado pensar que haya un resultado distinto a una no victoria de Argentina, pero es que sabe que más allá de qué nos conviene, ya el camino de Colombia está construido. Creo que la necesidad es ganar en casa y depende fundamentalmente de nosotros. Para el partido Perú-Argentina nos conviene jugar bien contra Ecuador. Nos conviene jugar bien contra Ecuador. 9 de la mañana, 59 minutos. Le pregunto por Perú, porque en segundos saludo aquí en Mañanas Blue al señor ministro de Transporte y de Comunicaciones a propósito de la inauguración en Perú del megapuerto en Chancay, construido con los chinos, que va a ser competencia para los puertos, para Buenaventura, el gran puerto colombiano en el Pacífico. Estás escuchando Blue Radio. Una de las consecuencias de la espiritualidad es saber descansar, saber sacar espacio para el alma, para el corazón, para trascender. El ser humano espiritual entiende que así como trabaja, que así como produce, también hace pausas, también mira hacia adentro, también descubre cuáles son sus posibilidades, sus capacidades. Quien descansa no solo repara fuerzas, sino que además de eso se conoce mejor, porque se conecta con su interior. Hoy te quiero invitar a saber descansar espiritualmente. Eso lo llaman retiros, que son esas experiencias en las que profundizamos en el mar de nuestro ser interior. El oracional El Mar está vivo, es una experiencia para ello. A mí me sirve mucho. Esta ¿Y a ti? es Blue, más que radio. Y este es un puerto a la altura de los mejores en el mundo, sistema automatizado de última generación, ubicado en Chancay, un puerto que recortará las distancias entre el Pacífico, China y América.